Bueno, en nuestro espacio de reflexión vamos a tener una temática, ¿sí? Que vamos a ir desarrollándola o desarrollándola a través de la Biblia. Todo a la luz de la Biblia, va a estar cimentada. Para empezar vamos a ver el sentido de las palabras claves que vamos a tener en cuenta en esta reflexión. Las dos palabras claves son adulterio y fornicación. Veamos el sentido, su etimología. Cuando hablamos de etimología estamos hablando de dónde viene la palabra, el significado base. Adulterio viene de adulterium, que significa alterar o falsear algo. Y en la antigüedad se utilizaba para expresar líquidos que eran adulterados, diluidos, como por ejemplo el jugo de uva puro se lo diluía con agua, o el jugo de uva fermentado, que ya era vino, se lo adulteraba o se lo diluía con agua, lo mismo en la leche. De allí la palabra adulterar es falsear o alterar algo. Y fornicación viene del latín fornicare, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta. ¿Y por qué fornicación? ¿De dónde viene con la relación de prostituta? De fornix, que era una zona abovedada, una forma de arco en la antigua Roma. Los edificios tenían una forma de arco donde allí iban y justamente se apostaban las prostitutas no romanas, usándolo como especie de burdel para prostituirse, para tener relaciones sexuales con aquellos que pasaban, y bueno, ellas recibían por supuesto a cambio un pago en los arcos de los edificios. De allí viene fornicación. ¿Qué relación tiene esto con la palabra de Dios? La mayoría tenemos alguna idea de qué estamos por tener en cuenta, qué textos. El primero de ellos está en 1 Corintios 6, versículo 15 al 20. Es bastante extenso, pero es claro que podamos tener nosotros al alcance de la mano estos textos para poder fundamentar qué es lo que nos dice Dios, cuál es el consejo a seguir, ¿sí? Bien, entonces versículo del 15 al 20, capítulo 6. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? Entonces, quitaré los miembros de Cristo y los unirá a una ramera, de ninguna manera. ¿No sabéis que el que se junta con una ramera llega a ser un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor es un solo espíritu. Huid de la inmoralidad, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y acá puede terminar la reflexión con esta lectura. Al leer esto ya nos queda totalmente despejado el tema de por qué no llegar a realizar el adulterio o fornicación. Es claro la palabra, es clarita la palabra de Dios cuando nos dice, no saben que nuestro cuerpo es comprado, fue comprado, no nos pertenece, por más que digamos, sí, es mi cuerpo, hago lo que yo quiero. Fue comprado. Una vez cuando uno entra en conciencia y toma en cuenta esto, uno da gracias a Dios y constantemente trata de glorificar a Dios en el cuerpo, con la salud, con la alimentación, con la vestimenta, con la higiene personal, con el arreglo, el aseo, la decoración o el condecoro, la presentación, la presencia de uno, ni hablar en la intimidad. Hay una palabra, hay dos versículos claves que dice, huid de la inmoralidad sexual. No nos dice tengan cuidado, pasen por el costado, mírenlo de lejos, mírenlo y sigan. Nos dice huir. Huir es salir corriendo, dejar como está todo y huir, desaparecer de ese mismísimo lugar donde se plantea justamente esto. Todo esto si uno quiere seguir la voluntad de Dios, claro está. La inmoralidad sexual, cualquier otro pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo. Si yo miento, está fuera de mi cuerpo. Si yo robo, está fuera de mi cuerpo. Pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando uno se une en matrimonio y uno se une sexualmente, llegan a ser una sola carne. Y está tan banalizado, es decir, está tomado tan de forma liviana en nuestra sociedad desde hace bastante tiempo, no es algo de ahora, nomás 2024, 2023, 2020, ya hace bastante, que no se toma con la responsabilidad, el respeto y el amor que corresponde a las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Dios se goza. No es que es un Dios que dice, oh no, qué mal que están teniendo relaciones íntimas. Dios se goza de que el matrimonio tenga relaciones sexuales. De allí que viene el adulterar. Cuando uno va con otra persona que no es su pareja dentro del matrimonio, no es su esposo, su esposa, está adulterando, está falseando algo. ¿Qué cosa? La relación íntima, ese vínculo. Y se une y es una sola carne con otra persona.
De allí donde uno peca contra su propio cuerpo, porque uno debe de cuidar a su marido, debe de cuidar a su esposa como si fuese su propio cuerpo, debe darle amor, cuidado, estar enorgullecido, nutrirlo, fortalecerlo, si se lastima, curarlo, sanarlo. De allí el que uno peca contra su propio cuerpo. Primer punto. Para evitar esto, caer en fornicación, nos dice también en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2 al 5, que por causa de la fornicación es mejor que cada uno tenga su esposa y que cada una tenga su propio esposo. O sea, nos habla tanto a las damas como a los caballeros. El hombre cumpla su deber conyugal hacia su esposa y también la mujer hacia su esposo. Dios no prohíbe la relación íntima, las relaciones sexuales, el placer, el llegar al éxtasis, el llegar a tener un orgasmo. No es algo negativo. Dios lo puso y nos formó con ello para que tengamos gozo dentro del matrimonio. Y allí la clave. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el esposo. De igual modo, el esposo no tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. Dentro del marco cristiano. Acá no estamos hablando de que hacemos abuso del cuerpo del otro. Porque acá estamos hablando de enmarcado entre el respeto y el amor. No es que, hago lo que quiero con tu cuerpo porque es mío. Y te violo, te lastimo y te humillo. Peor que a un animal, como cuando le castigan, peor que los animales. No estamos hablando de ese extremo. La palabra de Dios es equilibrada y nos guía por el buen camino. Bien, otro texto es que ni siquiera nos dice que nombremos en Efesios, marqué aquí Efesios, capítulo 5, versículo 3, para que no sea tan extenso el video, voy haciendo un poco rápido y breve, puntual, porque es clara la palabra. Dice: pero fornicación y toda impureza o codicia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, que no tiene que ser ni siquiera tema de conversación. Sigue el versículo hablando de otros temas, pero ni siquiera tiene que ser un tema de conversación. No tiene que estar dentro de nuestro diálogo hablar de fornicación, adulterio, ni hablar de pornografía, ni hablar de... Acá dice hablar. Y en esta era tecnológica tenemos video, fotos y de forma explícita, así que imagínense. En en Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22 nos habla de que del corazón del hombre sale lo malo, dice el versículo. Los le voy a leer brevemente para que después ustedes también puedan reflexionar, para buscar con más seguridad y puedan comprobar que está en la palabra y que no es un invento. Dice Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, y sigue, hurtos, avaricia, y sigue un listado. Por eso que la Biblia nos dice que el corazón nuestro es engañoso. Creemos que vamos por buen camino y nos vamos a un camino de muerte. Y uno puede decir pero todo está, esto no, está explicado ahí, lo agregaron, pero antes de que sea tan extensa la explicación, porque de forma puntual están estos versículos bien desarrollados, qué no, qué sí, qué contempla Dios dentro del matrimonio, qué contempla negativo fuera del matrimonio. Antes ya, en Éxodo 20, versículo 14, el Señor nos dijo en su ley: no cometerás adulterio. Así, a secas, no cometerás adulterio, sin vueltas. Para no agregar más a nuestra reflexión de hoy, tenemos que tener en cuenta esto. Dos palabras claves: no cometerás adulterio y huir de la fornicación. Tenemos que huir, no, yo me voy a resistir, huir. Evitamos daños a toda una familia. Una familia se rompe y se rompe también parte de la iglesia a la que pertenezcas. Pero al romperse una familia, se rompe también la mente y la experiencia de vida de los hijos, si hay hijos sobre todo. Acá estamos hablando, después vamos a hacer otra reflexión sobre otro punto, que es que dice cuáles son los pasos a seguir según la Biblia, ¿no? Acá directamente es claro, nos quedamos con el Éxodo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. De una ya el Señor nos dice que no. Y en 1 Corintios 6, 18 nos dice que huyamos de la fornicación, del adulterio, huyamos. No nos dice mirarle de lejos, esquivarle, pasar por el lado, puedes probar una vez, huir, salir corriendo. Que Dios nos ayude y nos dé fuerza para poder hacer su voluntad y que nos dé gozo, porque ahora en esta era como que todo vale mirar porno, sea mujer o sea hombre, vale tener una mujer, dos mujeres, 3, 4 hombres, hacer orgías, vale todo. O sea, todo podemos hacerlo, pero no todo nos conviene, nos dice la palabra de Dios. Que Dios nos dé sabiduría y nos guíe en este camino. Bendiciones.